me quería dar la vuelta. Sí. Ahora, ahí está. Bueno, yo creo que de acá se va a escuchar mejor, porque estamos acostumbrados a hacer los eventos adentro, pero yo voy a seguir con la misma temática. Bueno, che, muchas gracias. Can I put this here? No esperaba tanto jolgorio. Esto es una, no sé, me emociona que hayan aplicado esta convocatoria. Es un lunes, es un libro mío. Suele estar la gente contenta cuando hacemos esas cosas, pero bueno, hoy los veo más que felices, así que agradecido. Yo quiero agradecer también que haya venido Manuel, que es el traductor al alemán de Editorial Abrazos y quien ha traducido el libro mío. Hoy vamos a hacer un evento o una presentación con... Está cerrado ya, Pipi. Y si no es con respeto, no me da cuenta. Bueno, vamos a hacer algo, está todo totalmente improvisado, no teníamos ni idea. Maki me va a ayudar, como siempre, en la presentación. Y tenemos a Julito Sibot, de Chochán Volador, que nos va a amenizar con un par de canciones, pero no sabemos todavía el orden. No sé qué más decir, porque no estaba preparado nada. Acá está el Baptista. No sé, Maki, ¿querés arrancar vos con algo? Bueno, el libro se llama Nadie baila sobrio. Niemand tanzt nüchtern, gracias a él, porque si no yo jamás lo hubiera adivinado. Y es un libro capicúa, tapadura, es perfecto para debajo de las mesas, cuando está más o menos chueca. Y bueno, yo voy a contar un poco la historia del libro. Fue un cuento que yo escribí hace 40 años, en una noche de insomnio cuando estaba por empezar la guerra de Malvinas. Y tenía mucha bronca, lo escribí en mi pueblo. Ahora he vuelto a mi pueblo y con menos bronca, pero no quise modificar absolutamente nada. Y a la otra noche de insomnio, y ya totalmente febril, lo dibujé. Y ese cuento se perdió al tercer día. Durante 40 años estuvo perdido. Una amiga de allá de Río Negro lo encontró en alguna caja de mudanzas y me lo mandó. Y bueno, yo se lo envié a Daniel Canuti, que es el titular de la editorial Abrazos. Daniel se lo envió a Manuel Hilo, que es el traductor. Y bueno, y hoy lo tienen aquí con ustedes y bueno, vamos a ver qué sale. Ya les digo, fue una escritura de adolescente o de veinteañero y no fue modificado absolutamente nada. O sea, no está editado, todo tal cual como se pergeñó en ese día, esa noche. Y ahora, bueno, le damos el aplauso de bienvenida a Maki o a Julio, no sé con quién va a arrancar primero. Maki es el otro baluarte de Editorial Abrazos, es Maximiliano Luis Freire. Tiene un libro muy bueno de cuentos y está a punto de salir otro, ¿no? Sí, pero no vinimos a hablar de mí. Yo quería hablar de cosas importantes, pero voy a seguir hablando de mí. Gracias por la presentación. Y nada, ahora todo tuyo. El Bueno, público está entregadísimo, mira cómo te lo dejo. En breve vamos a hablar más de tu libro porque hay varias preguntas ahí importantes para hacer. Dale. Pero antes me gustaría hacer ahí un poquito de una ficción o autobiográfica, no sé qué será, ya lo verán. Que era cuando yo era niño y vivía en Buenos Aires. No sé si ven mi tonada porteña. Sí. Solía ir los fines de semana a pescar con mi abuelo. Íbamos ahí a la costa. La relación con él fue importante porque mi padre no estuvo muy presente. Entonces iba a la costa siempre con mi abuelo, escuchamos radio AM y nos poníamos y pescábamos y sacamos sardinas. Y era... No en lata, esa venía en frascos. De a una sardina, sacaban chiquititas, pues, para mí era mucha ilusión. ¿Se escuchaba cumbia de fondo? Y a veces en la radio AM sonaba una cumbia u otra. Y tango también a veces. La cuestión que era, yo de lunes a viernes iba a la escuela y esperaba todos los días
si se hiciera fin de semana para ir a pescar con mi abuelo sardinas a la costa. Y la vuelta de la vida me llegaron cuando ya fui más crecidito y pude moverme solo, me vine para Alemania. Y lo primero que hice, ni bien conseguí un trabajo, fue ir al Bauhaus y me compré una caña de pescar. Y me fui al Express. Empecé primero en Canal, cerca de casa, ahí en Neukölln, y no sacaba nada, una zapatilla, cosas así que la gente tira, ¿no? Y empecé a extrañar mucho las sardinas. Y me empecé a obsesionar con las sardinas. Y empecé a pensar, digo, ¿qué pasa? Que en Alemania no hay sardinas, que en Alemania no hay playa. Bueno, en Berlín. ¿Pero qué? ¿Vos querías sacar sardinas de dónde? ¿De acá? Del río. ¿Del río? Y me puse melancólico y me empezó a ir mal en la vida. Pues yo pesqué sardinas un día en el Aldi. Claro, eso me llegó mucho tiempo después, pero antes tuve que conocer una persona importante en mi vida, una tal Sabrina. ¿Cómo? Sabrina se llama. No. Sandrina. No. Bueno, y me enamoré. ¿Qué te dijo Sabrina? ¿Cómo dijo Sabrina? Me enamoré de la sardina. ¿Sabes qué me parece que le dijo? A ver. En Alemania no hay sardina. En Alemania no hay sardina. Alemania yo llegué, sardinas no encontré, pero encontré Sabrina. Cuando salí de la Argentina, quise seguir con la sardina, pero a tiempo yo entendí que la vida no es así, todo gracias a Sabrina. Ay, Sabrina, pero no hay sardina. Pueden hacer si quieren. Ay, Sabrina, pero no hay sardina. En Buenos Aires hay sardina. En Buenos Aires hay sardina. En Buenos Aires yo pesqué, sardinas siempre saqué, pero no encontré. ¿Qué no encontré? Sabrina. Ay, Sabrina, pero no hay sardina. Ay, Sabrina, pero no hay. ¿Qué no hay? Sabrina. ¡Bravo! Gracias, Julio, querido. Gracias, Julio, su Y voz. gracias, Maki. Su voz. Y ahora para despedirme y para agradecerle mucho al maestro, traje mi libro para que me lo firme. Por supuesto. Lo compré en eBay Clan Saige. Dos compré. Sí. Te debo uno. Un tal Maxi Freites los vendía. Y bueno, te voy a hacer un tema más que se llama Labura, a vos que laburás tanto, que es un tema que habla sobre la gente, no sé si están todos familiarizados con la palabra labura, ¿no? ¿Qué es labura? Labura. En Argentina usamos la palabra laburar como trabajar, ¿no? ¿Del italiano? Del italiano lavorare. Ese es del latín, horas es la hora. Es una cíclica. Sí, y de ahí, de tanto ir a misa, empezamos a laburar. Claro, sí. Es así, esa es la etimología. Y esta canción habla de la gente que labura y nunca tiene un mango.
Traducción abajo, subtítulos, mango, pesos. Euros acá. Peseta. En fin. Rubros. La canción dice, pero me tienen que ayudar en el coro, ¿eh? Cuando viene el coro dicen, labura aquí, labura allá sin parar. ¿Sí? ¿Probamos? Labura aquí, labura allá sin parar. Profe. Ella labura ya sin parar. Él labura, él labura ya sin parar. Porque su vieja le dijo, en casa tenés que parar. Porque su viejo le dijo, se van a tener que casar. Labura aquí, labura allá. Labura ya sin parar, labura aquí, labura allá, labura ya sin parar. Todo el día y noche, labura ya sin parar. Todo el día y noche, labura ya sin parar. Los muchachos de la esquina la venden y vos laburás. Las bebetas de la plaza con las chirales más que laburar. Labura aquí, labura allá. Labura ya sin parar, labura aquí, labura allá, labura ya sin parar. Labura aquí, labura allá. Labura ya sin parar, labura aquí, labura allá, labura ya sin parar. Diputados, senadores, Oh, laburan ya sin parar. no lo creo. Diputados, senadores, laburan ya sin parar, pero nunca para el pueblo. Laburan para la patronal y se llenan los bolsillos. Y a vos que te jure, mamá, labura aquí, Labura allá, labura ya sin parar, labura aquí, labura allá, labura ya sin parar, labura aquí, labura allá, labura ya sin parar, labura aquí, labura allá, labura ya sin parar. Muchas gracias. Si alguien quiere escuchar más de mis canciones, mi nombre artístico es Chochán Volador, cerdo volador, Chochán en Argentina. Tengo una página web, la van a encontrar, Chochán Volador, y un canal de Spotify con más canciones. Muchas gracias. Me paro por acá, que se interrumpe un poquito el lugar. No, vení conmigo si te voy a entrevistar un poquito, creo. Che, muchas gracias a Julio que aportó acá para romper el hielo, para meterle onda, ¿no? al inicio del evento. Bueno, nos convoca hoy no solo la música buena de Julio, de Chochán Volador, sino este libro, ¿no? De una historia larga de 40 años. A ver, ¿por dónde vamos a empezar? Por el hecho de que en el año 82, aquel amigo José Luis Pizzi, Aún no había nacido, pero me lo contaron. Bueno, perdón, pero yo soy del año 79, así yo andaba gateando ahí, tenía 3 años. Y yo era un niño prodigio ya. Y vos tenías 23 años, yo estuve calculando, porque, bueno, yo soy psicólogo, y me gusta, viste, a veces pensar el porqué de las actitudes que están detrás de ciertas ideas y demás. Entonces, porque te conozco también, digo, al ver, porque son unos dibujos que él hizo, para que la gente sepa, ¿no? En el año 82, en Argentina, ¿no? Unos dibujos que hizo y se los regaló una mina, a una chica, no sé si se lo regaló, cómo quedaron, eso está bueno aclararlo después. No me acuerdo. Pero bueno, hace ya 40 años de eso, estamos en el 2022, en el 82, hace 40 años que un tipo, jovencito, de 23 años, guapo, de Huergo, un tipo que, bueno, Huergo no es en Buenos Aires, sino ¿cuántos No es kilómetros? Connecticut, pero bueno. No es Connecticut tampoco, ni Michigan, ni Nebraska. Y claro, no sé, pero la mentalidad de alguien de 23 años, jovencito,
que se pone a garabatear algo, a dibujar algo que es una historia, ¿no? Ese cuento es una historia. Y eso, me gustaría, porque voy a anticipar un poco de qué va el cuento este, ¿no? Como que es una persona que empieza a jugar con la idea de la muerte, ¿no? De estar muerto. Y para mí como psicólogo, pensando en ese muchacho que eras tú con 23 años, para mí era el ponerte en el lugar de muerto, como jugar un poco con cuánto me quiere el otro, ¿no? ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Cuánta gente puede venir a mi entierro? ¿Quién me va a llorar? ¿Quién no me va a llorar? A mí me parece que el niño, el chico ese de 23 años, jugaba en aquel entonces con estar muerto y ver la reacción del entorno. Como un poco para saber cuánto me quiere el otro, ¿puede ser? ¿Algo así? Sí, claro. El tema está que cuando yo empecé a escribir eso tenía mucha bronca con la gente del pueblo. Era otra época. Vos ya no estabas en Huergo, ya estabas en Buenos Aires estudiando. Vivía en Buenos Aires, pero había ido a parar unos días a la casa de mi familia, de mi padre. Mi hermano estaba haciendo el servicio militar, la Colimba, la Mili, no sé, militar DINS. Y yo tenía mucha bronca, ¿no? Con la dictadura militar, con la guerra de Malvinas que se aproximaba. La guerra de Malvinas fue en el 83. 82, Ah, en el 82. Esto fue en marzo y la guerra de Malvinas empezó el 2 de abril. Y esto fue escrito en marzo. Cuando terminé de dibujarlo, ya era inminente la guerra. Y bueno, lo escribí en una noche así de fiebre, de insomnio, y a la otra noche, aún sin poder dormir, de esa primera noche lo dibujé. Y fue todo tan raro, tan extraño, porque yo nunca había hecho una historieta, o un cómico, un cuento. Claro, una historieta, claro, no. Y ese día lo hice y bueno, después empecé a hacer más cosas con dibujo y con texto, pero esta fue la primera. Y lo que no quise hacer ahora cuando se descubrió ese texto, y gracias a Manuel, que está aquí, que se prestó a traducirlo y le gustó el texto, y bueno, y hasta que salió el libro, no quise tocar absolutamente nada, ni siquiera modifiqué la letra. Entonces fue la letra que yo tuve a los 20 y pico de años, 23. y la parte alemana que la tradujo Manuel, yo la escribo también en boli con mi letra de esta edad, ¿no? De 40 años más tarde. No les voy a facilitar que adivinen mi edad, que tenía 22 y pasaron 40. A ver, tiene buena matemática. Y bueno, y así fue que ese cuento que duró un día, porque duró un día el texto y un día los dibujos, al tercer día se perdió. Y yo no puedo saber cómo alguien lo recuperó hace 2 años, justo antes de la pandemia, me lo trajo a Berlín. Era con hojas de antes, que no entran en las impresoras normales, entonces lo llevé a una imprenta a escanearlo. Ese escáner fue a la editorial y el original lo volví a perder. Y a día de hoy no lo encontré nunca más. Entonces el único testimonio que queda de esos 40 años que transcurrieron es el libro, que gentilmente se los traigo hoy para que hagan un emolumento y se lo lleven a casa. Y es un libro que me gusta tenerlo, es un libro que nunca pensé en publicar, y bueno, pero que está ahí para solaz de los lectores y lectoras. Vamos a volver un poco a ese año 82, hace 40 años atrás, ese jovencito que estudiaba abogacía en Buenos Aires, ¿no? Como ir a la capital, ¿no? Como todos conocemos un poco esto, ¿no? De vivir en una ciudad o en un pueblo y mudarse para estudiar, ir a una ciudad mucho más grande, cosmopolita, como Buenos Aires. En esa época, porque yo no sé si entendí bien, ¿algún hermano tuyo, alguien de la familia tenía que ir a la guerra? Estaba en el servicio militar y fue la clase 62, que ¿Tú? fue la que... No, mi hermano. Fue la clase 62 que mandaron al Muere, ¿no? Acá no voy a nombrar, pero aquí mismo hay alguien que estuvo en esa historia y que obviamente nadie quería que fuera. De hecho fueron a buscarlo a la casa de un tío que se llama como yo, y fueron a buscar estos camiones Unimog para llevarlo, y un vecino avisó que lo estaban buscando a mi hermano y lo escondimos.
O sea, pero lo escondimos muy a su pesar porque él venía con la cabeza patriota de la mili, del servicio militar, y lo único que quería era recuperar las Malvinas y se sentía realmente que era un himno andante, ¿no? Y bueno, yo en esa época estuve muy solo porque ser más o menos de izquierda en esa época y no ser antiimperialista, o ser antiimperialista pero no ser pro-guerra, había mucha soledad, ¿no? Muchos años después recién se dijo que todos estaban en contra de la guerra, ¿no? Pero estar en contra de la guerra en el momento que todo el mundo era patriota, y más en un pueblo de 3.000 habitantes, era una situación un poco compleja, ¿no? Porque salía el patriotismo, todo el mundo hablaba de los Sea Harriers, todo el mundo era militar, ¿no? Bueno, para los que no conocen un poco la historia de Argentina, hay unas islas en el sur de Argentina que las habitaron, ¿no? Colonias inglesas, y en Argentina en aquel entonces había una dictadura militar y que se le estaba complicando la cosa, se llama en fase, un resumen rápido, se le estaba complicando un poco la cosa en Argentina, entonces la mejor estrategia que encontraron los militares es buscar un enemigo en común externo. Entonces fueron a recuperar esas islas que la estaban habitando los ingleses, ilegalmente, pero eso pertenecían a la Argentina. Y entonces fue como una estrategia, ¿no? Para... esa fue la guerra de las Islas Malvinas, entonces mucha gente estuvo a favor de la guerra. Me hace acordar un poco también ahora el tema, ¿no? de los distintos discursos, ¿no? de esto de que los discursos te empujan a estar de un bando y simplificar el asunto como que están los buenos, están los malos, sin entender más a fondo las cosas. Se mueven pasiones, ¿no? Y está bueno eso, ver también la historia familiar de tu hermano, quizás que tenía esos ideales nacionalistas, quizás quería poner su vida, ¿no? Como poner la vida, lo que más vale de uno, para luchar al servicio de la patria, ¿no? Como que es muy loco, y la familia, ¿no? Escondiendo a los... Sí, pero interrumpí. No, dale. No, porque estamos hablando del año 82 y yo estuve en exilio acá en Berlín en el 82. Y justamente lo que están diciendo ustedes pasaba acá también, entre los exiliados, ese gran patriotismo. Y yo no lo entendía, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros como exiliados, que tuvimos que ir de la Argentina por la dictadura, de repente por esta guerra éramos todos argentinos, patriotas, y por la guerra? Eso es lo que está pasando también aquí, ¿no? Eso quería solamente decir lo mismo estaba pasando acá en Berlín. Claro, como la identidad, ¿no? Y está bueno también traerlo ahora, como decir de qué lado estar hoy, ¿no? Sí, ¿no? Entonces digo... Nosotros estamos por la paz, Claro. Sí, por eso. No sabemos de qué partido sos, de qué política sos pobre, sos rico, no, sos solamente por la guerra, ¿no? Bueno, el efecto que tuvo la guerra en aquel entonces, hacerle la guerra a Inglaterra, los argentinos hacerle la guerra a Inglaterra, pero dentro de Argentina se vivía como decir, esto es nuestro, esto es nuestra patria, vamos a luchar, vamos. Lo que pasó fue que mandaron todos jovencitos, inexpertos, los otros tenían una tecnología distinta, tenían mercenarios, tenían dinero, no nos fue bien, obviamente. Bueno, sí, igual eso. No se trata de la guerra este libro, ni mucho menos, solamente que fue escrito unos días antes, pero ya había un clima bélico, ¿no? Pero el cuento no tiene nada que ver con la guerra, solamente una partecita. Sí, absolutamente. De hecho, estoy recordando toda esa noche que lo escribí. De eso se trata. Y en ese pueblo y realmente la soledad, ¿no? La soledad porque mientras mi familia dormía, yo estaba con insomnio en la cocina, lo escribí y realmente me sentía muy solo, ¿no? En ese momento. Pero tampoco era era una soledad que uno no sabía si había otros solos o solas que te podían acompañar, ¿no? Pero realmente era como que había miedo de poder expresarse a favor de la paz, porque en realidad era como que no querías la soberanía nacional, ¿no?
Y en un pueblo eso era... También lo viví, la guerra la viví en Buenos Aires, ¿no? Pero el comienzo de la guerra lo viví en esos días en este pueblo. Pero no tiene nada que ver, tiene que ver con un pibe que juega a estar muerto y todos los demás creen que está muerto y quiere ver cuáles son las reacciones del público que se asoma y qué es lo que van diciendo y los comentarios y los chistes de cualquier velorio, que en lugar de contarlo uno, lo escucha como uno el sujeto pasivo de este sepelio, ¿no? Claro, sería como que no se entiende bien, no se entiende bien si el muerto está muerto, pero puede registrar y ver las reacciones, ¿no? No es cualquier gente, sino los seres queridos, el entorno, que se va. O sea, la reacción típica de gente en velorio, y es un juego. Por eso insisto, porque después estás diciendo, ¿no? Como me sentía solo. Y qué mayor sentimiento de soledad Que estar en un Joca, ¿no? Que no es la muerte, ¿no? Entonces uno se va solo ahí. Entonces creo que quizás ha sido un momento muy importante para vos ahí de soledad, de jugar con la muerte, que es como jugar quizás con lo más preciado, o sea, de tu vida, muerte. Y yo creo que era esto, como testear cuánto te podía, o pasar en limpio cuánto te puede querer el otro. O sea, que, no sé, si yo me muero, vienen a mi velorio 200 personas y todas lloran y sufren. ¿Qué significa eso? Creo que estabas testeando eso, ¿no? Como, ¿quién es el otro? Terapia gratis. Media horita. Bueno, si me pagás para presentarte, es eso. No, a mí me gustaría, ya que estamos acá todas reunidos, que Manuel nos explique cómo fue su percepción de este cuento, de este libro y cómo llegó a armarlo en alemán y así como muy detallista, ¿no? En la traducción. Creo que estuvimos meses por cada coma que yo ponía mal, venía un mail diciendo esa coma va antes o va después y me gustó mucho, ¿no? Porque fue absolutamente detallista y el resultado me encantó. Tenemos otra traductora que es Simone y lo ha aprobado. Y bueno, eso a mí me llena de felicidad. Si querés contar algo de tu relación con Daniel o cómo fue, no sé, lo que quieras, o te traigo otra cerveza. Es un traductor de computadora, lo ha mandado y yo estoy muy feliz por eso. A ver, ¿esto cómo sigue ahora? Yo no tengo ni idea porque esto Maki me dijo, bueno, ¿cómo lo organizamos? Digo, ni idea, ¿viste? Cada vez que hacemos algo con Maki, yo, bueno, quiero pagar ahora a ustedes una hojita de este árbol centenario y se la lleven de recuerdo. No, quería comentarles también que esto se autosostiene, digamos, con la alegría, con la simpatía y con la onda de la gente que viene, ¿no? No solo somos risas, sino que hay que bancar el alquiler y todo eso. Entonces, el que quiera y pueda, yo voy a dejar un gorro. Tráeme otra, ya que estás. Voy a dejar un gorro y el que quiera colaborar, ¿viste? Lo puede hacer. El que no quiera o no pueda, está todo bien igual. Pero ahora vamos a poner a disposición del público algo de lectura. ¿Querés leer algo? Simone quería leer algo en alemán. Pero quizás... Porque hay gente en alemán. ¿Sí? Hay gente alemana que por ahí podés leer. Yo decía de leer la primera página, pues es un cuento, no tiene sentido leer mucho porque es hacer spoiler, ¿no? Si querés leer el final. El final. A ver, dime qué es lo que lee quieres. la primera página en alemán, si querés. O si querés la introducción. ¿Querés leer la introducción? Leo la introducción Si en tenés alemán o ganas. En alemán. Vale. Bueno, un par de preguntas más para vos. Dale. Yo luego leo la parte española o Maki. Sí. Fremde Sprachen und Plätze säumen ein gutes Stück jenes Wegs, der nur mit viel Mühe mein Schreiben von einst mit dem Heute verbindet. In einer stürmischen Nacht, als Gewitter bisweilen die Stromversorgung niederrangen, schulterte ich eine Kunststofftasche mit der Aufschrift Besucht Necochea, sagte nur meinem Großvater Lebewohl und schlug zeitig genug den Weg zum Bahnhof ein, um just der einzige Reisende zu sein, für den der Zug von Ingeniero Huervo auf seiner Fahrt nach Buenos Aires hielt.
Auf dieser meiner zahlreichen Rückreisen schrieb ich im Schutz der Schlaflosigkeit eines seltsamen Fiebers jenen Text, dem ich ohne jegliche Kürzung noch Ergänzung am nächsten Tag zeichnerisch Leben einhauchte. Der Tod hat Lücken in das Manuskript gerissen, und bevor ich selbst zur Lücke werde, ruft fast 40 Jahre später an gänzlich anderer Stelle eine unbändige Kraft in diesen Seiten, jene Zeiten in mir wach. Auf meinem Berliner Schreibtisch wirken diese vergilbten Blätter irgendwie deplatziert. Ich trete an sie heran, richte ihre Falten, streiche sie mit der flachen Hand glatt, wende sie, glätte sie erneut. Jetzt sehe ich die verblassten Zeichnungen, aber es ist zu dunkel und ich knipse das Licht an. Da erkenne ich aus der Entfernung meine ohne wirkliche Absicht verfasste Bildergeschichte von 1982 wieder und setze die Brille auf, um zu lesen. Nichts habe ich verändert. Alles ist genau so, wie ich es damals niederschrieb, wie ich es damals erlebt haben muss, kurz vor Beginn jener Kriege, der um die Malvinas einerseits und andererseits mein eigener. Gracias. Aplausos. Bueno, yo voy a leer la parte española de lo que acaba, voy a traducir así simultáneamente lo que acaba de leer ella. Espontáneo. Bueno, este libro se llama Nadie baila sobrio. El título no es mío, lo hemos armado con Alfredo y con otros amigos más que hoy no están aquí. En realidad es una frase de un autor que me gusta mucho, Alfredo, y que es, ¿cómo se pronuncia? Lovecraft. Y la frase de este tipo era: nadie baila sobrio a menos que esté completamente loco. Me gustó tanto que le copié la mitad, la otra mitad se la revelo que fue en plan. Y esto es lo que... voy a leer la parte española o en español, que dice: un trozo en blanco entre idiomas y lugares es el intervalo, apenas el puente que une mi letra de ayer a mi letra de hoy. Una noche de tormenta y de apagones, despidiéndome solo de mi abuelo y con un bolso de plástico que decía visita Necochea, me dirigí a la estación del ferrocarril de Ingeniero Huergo, justo a tiempo para ser el único pasajero por el que se detuvo el tren que me llevaría a Buenos Aires. En uno de mis regresos, y protegido por una extraña fiebre, acompañada de insomnio, escribí este relato que vuelvo a resucitar, y sin quitar ni agregar nada a lo que resultó de aquello, acompaño los dibujos que hice la mañana siguiente. El texto está plagado de ausencias, y antes de ser una de ellas, casi 4 décadas después, desde Berlín, un impulso irresistible me lleva a evocar aquellos tiempos en estas páginas. Sobre mi escritorio berlinés, esas hojas amarillentas desentonan. Me acerco, las agarro, las estiro, las aplasto con la palma de la mano, les doy vuelta y las aplasto de nuevo. Y ahí mismo empiezo a ver los dibujos descoloridos. Está oscuro y no lo distingo bien, aprieto el botón y la luz se enciende. Desde lejos los reconozco, es la historieta que hice sin querer en 1982. Me pongo los anteojos y leo. No he tocado nada, todo es tal cual lo escribí, tal cual lo debo haber sentido en aquel momento, justo antes del comienzo de aquellas guerras, la de Malvinas y la mía. No esperaba menos. Y acá están los agradecimientos en el libro, que los voy a leer también, y es a mi amiga Mónica Fernández, quien fue la que encontró esto y me lo trajo a Berlín, por haber conservado durante casi 4 décadas el original en su casa y cuando ya me había olvidado de él. A Esteban Raut, que es un gran amigo, escritor y diseñador, que ha hecho el diseño de la portada, por sus ideas siempre creativas y solidarias. A Manuel Diló, que lo tengo aquí, a mi siniestra, por la traducción y por el interés manifestado en que se concrete este sueño. Y a Daniel Canuti, por todo siempre, que es el editor. Y gracias a Maki, gracias a Julio, gracias a todos ustedes por estar acá. Los invito a que sigan bebiendo, sigan charlando, sigan bebiendo y no coman más, que está bueno. No más está nada.
Yo tengo un par de preguntas y después creo que si alguien del público tiene buenas preguntas también las pueden hacer. La primera pregunta es, ¿quién es la Mónica? La que tuvo este manuscrito durante tantos años. Sí. Y que vos ya dabas por perdido eso, o sabías que ella lo tenía, o ¿cómo fue esa historia? No, Mónica fue una gran amiga que la conocí cuando yo jugaba al vóley y era una admiradora mía. Fuera de broma, sí. Cuando yo estoy en el curso de ingreso en la Facultad de Derecho, se acerca una piba, bastante más joven que yo, un par de años menos, y era, ¿cómo se llaman las fanáticas? Las porristas. Era una groupie del equipo de vóley donde yo era uno más del montón. Y yo vivía en una pensión muy jodida, en Corrientes y Libertad, una cuadra del Obelisco, donde era una habitación para 4 personas, que era horrible, no se podía estudiar en esa habitación ni nada. Y Mónica justo estaba viviendo a una cuadra con la mamá, a una cuadra de la pensión, en un departamento impresionante donde la mamá nos hacía la comida, nos despertaba, y yo gracias a eso pude entrar a la Facultad de Derecho y ser un abogado pro. Pero ¿cómo leíste ella? Y Mónica en algún momento se habrá quedado con esta historieta, porque yo me mudé 1000 veces, vivía en la calle mucho tiempo, y supongo que estas cosas, libros o textos míos, los fue guardando ella. De aquella muchachita que era una fanática del vóley, a quien ha conservado estos tesoros, y que hace 2 años, justo antes de la pandemia, vino a Berlín y me los trajo. Sin que vos supieras que ella Sin que yo supiera, y me trajo una serie de dibujos que yo hacía en esa época, que ahora los tengo yo, pero que ya te digo, este cuento se volvió a perder después de esta mañana. Y ahora otra pregunta, ¿qué es esto, no? Como justo porque es el 82, estamos en el 2022, son justo 40 años, viste, somos a veces neuróticos con los años redondos. 40 años después, como que estás despertando a aquel muchachito de 24 años, de 23 años, de 64. ¿Qué es eso, no? Como de justo 40 años después traer y publicar hoy ese joven. Yo jamás pensé decirme escritor o dibujante sería demasiado, ¿no? Pero jamás pensé que eso que yo escribía o dibujaba en aquella época iba a ver la luz, digamos, para un público tan maravilloso, tan cerrado. Y nada, realmente me emocionó mucho, porque si bien tengo otros textos escritos y publicados, esto para mí es muy especial. Encima Daniel lo quiso hacer con tapadura, bilingüe, ¿Por qué bilingüe? capicúa. Porque primero que el cuento no es tan extenso como para que amerite un libro. Y después, con la traducción de Manuel, fue fantástico para poder hacerlo con los dibujos y todo. Y porque estamos en Alemania, claro. Claro, esto no tendría un gran valor en otro país donde los idiomas no sean el español y el alemán, supongo. Pero acá se dio así. Se dio el juego de Remanche, cuando vos eso. Pero vos estabas en Buenos Aires con 24 años, no pensabas que iba a estar con 23 años, ¿no? No, en esa época yo estudiaba Quena, había dejado hasta la Facultad de Derecho. ¿Qué estudiabas Quena, en el Centro Colla. Fue uno de mis artes que nunca superaron. Es una flauta. Una flauta. Una flauta. Y me acuerdo que la primera vez que abogacía y se fue a estudiar Quena. Me acuerdo, el primer playback de Quena en el mundo, y creo que el último lo he hecho yo. Porque yo llevaba 2 lecciones, ¿viste? En el Centro Colla, que era fantástico, en el centro. Y entonces conocí a una gente en la calle Corrientes y me vieron con un charango que yo llevaba para arreglar. En ese momento la música latinoamericana era como, qué sé yo, era Gardel, era el boom. Entonces me dijeron si yo era músico, le dije que sí, que tocaba la quena y que esa noche iba a tocar la quena, pensando que no iban a ir, que no iba a ir nadie. Fueron todos, eran todos guiris, digamos, que no me acuerdo de qué países, van todos a escucharme a mí a tocar la quena. Entonces le digo a los profesores,
Yo era la segunda lección que iba, no sabía sacar sonido, soplaba y no, era imposible. Y me acuerdo, viste, me ponen un poncho que me quedaba por acá y un micrófono sin sonido. Digo, mira, tengo sí o sí, y me acuerdo que toqué Ojos Azules, no lloré ni te enamoré. Ponía los dedos en cualquier lado, viste, y bueno, pasó como que era mi debut musical, más o menos como los tuyos con otro grupo. Las historias se repiten. Che, bueno, eso, iba... Sobre la historieta, en el transcurso de la historia hay muchas metáforas, a mi entender muy buenas, que tocan un tema político, pero indirectamente. Claro, yo como argentino me imagino por qué, pero también se refleja en la historia latinoamericana de ese momento y hasta el día de hoy. ¿Eso lo hiciste a propósito o te salió así? Me salió así. O sea, yo en ese momento tenía una conciencia política bastante fuerte, era consciente de que estábamos viviendo en dictadura, consciente que todavía no se hablaba de desaparecidos, porque desaparecidos, el término apareció después del 83, en ese momento se hablaba de en algo andaría, por algo será, y cuando tenés ese, sí, en ese momento se hablaba de en algo andaría, cuando desaparecía gente, pero el término desaparecido es un término de la democracia. O sea, el término semántico de desaparecido, la palabra, es de la democracia. Entonces yo en ese momento no tenía idea. Sabía que había una represión brutal, pero no tenía idea de los desaparecidos que había ni del miedo que acompañaba a toda la sociedad, ¿no? La sociedad disidente, digamos. Porque había mucha gente acomodaticia. Sí, porque en ese momento y me perdura, digamos, hasta ahora, el enemigo, ¿quién era? Los militares, la iglesia, la policía, qué sé yo, cuando tenés 20 años, lo triste o lo bueno de todo esto es que sigo conservando los mismos odios, ¿no? Sí, por eso, así fue. Sí. Eli. Después de 40 años, ¿recordabas que habías escrito ese cuento? ¿Recordabas el cuento? Me acordaba absolutamente de, no te digo las horas exactas que pasé, pero tomando mate, de noche. ¿Y 40 años después? Me acuerdo exactamente en qué lugar de la mesa estaba sentado. ¿Y qué pensaste de ti mismo 40 años después? Qué sé yo, no sé. No te puedo decir. O sea, creo que fui muy fiel a ese pibe, ¿viste? En toda mi vida. Creo que fui lo más fiel posible. Pero es como que siempre hacemos esos chistes. Nunca soñé yo con ser millonario. Se puede decir que he cumplido mi sueño. Me mantuve ideológicamente de acuerdo a lo que pensaba. No he evolucionado casi nada. ¿Alguna otra pregunta? Así como... ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Acá el amigo Pepe. O el amigo Maki. ¿Ser dibujante no seguiste? Ah. Sí, he hecho algunas cositas, así, pero más que nada para mis hijas, mis sobrinos. No he hecho mucho más. Porque tenía buena... Porque los dibujos están muy buenos. Es como que... Yo no sabía esa faceta tuya, ¿no? Como y veo los dibujos y digo, wow, qué bien que dibujás. Como que no lo creía. Me lo suelen decir. Bueno, pero... No, que mira, me acuerdo de una anécdota que me mandó una foto él. Por WhatsApp, me mandó una foto. Bueno, nuestra presentación. Claro, de una presentación que hicimos, qué sé yo, y era como, sobre la fotografía era como que estaba dibujado. Y me la manda y me dice, mira lo que dibujé. Y yo lo vi así con mi pareja, lo vimos así y dijimos, pero si esto es un programa ahí de una app, que vos pones la foto y te parece como dibujada. Y digo, pero Pepe, esto... Y dice, no, yo lo dibujé, que ese... Y no lo creíamos. Y ahora sí lo creo porque, claro, al ver realmente los dibujos que has hecho, era como que podías trabajar sobre una fotografía. Bienvenida. De dibujante, no la desarrollaste más, quedó ahí como quedó siempre. Como algo lindo que me pasa cada tanto, pero no con algo para hacer con disciplina. Tampoco la literatura, ni el derecho. Y esto aguante que solamente los lunes, pero no sabemos si el lunes que viene va a seguir. Solo porque... Bueno, ¿cuánto cuesta el librito? El libro está 15 ¿Para quién? euros. ¿Para vos o para...? 15 euros y quien lo compre tiene derecho a un vaso de vino. A un vaso de vino. No con vino. El vaso lo lava y lo guarda en la tabla. Señor José Manuel.
¿La persona que lo tenía hace mucho tiempo y no le daba la importancia, o es que de momento aparece hace poco? O sea, me gustaría saber un poco lo que propicia, o sea, la persona lo tenía antes y cae que de momento puede tener su importancia, su recuerdo y se pone en contacto contigo, o a lo mejor de momento aparece y cae, ay, pues quiero tener otra vez contacto con Pepe, no sé, ¿cómo se dio? No, teníamos contacto, pero ella no sabía que en una caja de sus mudanzas tenía esto. Y cuando viene a Berlín, hace 2 años atrás, justo antes de la pandemia, sabía que tenía cosas mías, textos, dibujos, y apareció esto también. También hay otros dibujos sueltos. ¿Pero tú habías mantenido contacto con ella? Sí, teníamos por mail, WhatsApp, cosas así. Pero bueno, ella vive en Río Negro, yo en Berlín, tampoco no nos veíamos. El doctor Langa creo que quiere decir algo. ¿Doctor Langa? Me parece muy interesante, pero ¿no crees que se podría hacer quizás corto o algo así? Hacer una... Hoy estábamos hablando acá con nuestra cámara más querida. Sí, vamos a ver si hacemos algo, ¿no? Este es el actor que va a estar acostado haciéndose el muerto. Tenés que conseguir anteojos, gafas así redonditas, que era la que usaba. Lo tenía exactamente como estaba ahí. Mira, en 40 años vas a tener este peinado. Claro, mira, es verdad. Porque en el dibujo, bueno, ya lo van a ver cuando lo compren, sale, parece John Lennon o algo así, que es un tipo con unos anteojos redonditos. Acá no se ve porque no lo van a ver. Pero es un tipo que tiene anteojos redonditos como John Lennon y pelo largo, como vos tenías antes. Así eras vos con 23 años. Le voy a leer la primera página a ver si se enganchan y compran el resto, ¿viste? Dice, y está así, hay un tipo que sería él, con pelo largo, las gafas puestas, porque yo no me las sacaba ni para dormir, era de broma. Para ver bien los sueños, ¿no? En ese momento no había casas velatorias en el pueblo, o sea, se velaban, no sé si algunos saben, en las casas, ¿no? Y no había una casa velatoria en el pueblo. Entonces es la cama de mi habitación donde yo estoy muerto y empezaba así, dice, mi postura los engañó a todos, creen que estoy muerto y no, solo quiero estudiar sus reacciones. Hace pocos instantes que la noticia va corriendo raudamente por el vecindario y ya se empiezan a golpear alrededor de mi cama. Se sienten algunos, muy pocos lamentos sinceros, los demás son los clásicos, los que habitualmente se suelen decir, así sí. Pero es la gente de mi pueblo, los únicos que están reconocidos, digamos, la gente de mi familia, o sea que el resto de la gente intenté que no se supiera quién era y no están nombrados, solamente nombro a mi familia directa, o sea, padre, madre, hermanos y abuelos. Y algunos tíos, ¿no? O sea, bueno, toda la familia. Y al final, ¿cómo que el tío se está escribiendo así? Sí, ¿pensaba en la muerte ahí? ¿O en el efecto de la muerte? No, es algo que me pasa que nunca en mi vida pensé en la muerte. Pero ahí no sé, salud. No era la muerte, sino como el efecto de la muerte. Nunca tuve miedo, o sea, en estos años. Claro, bueno, la historia es esa, ¿no? Es un tipo... yo no entiendo bien eso. Hay que volver a leer hasta que se entienda. Claro, pero